Oye, qué gusto platicar contigo. Igualmente, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, tengo muchas ganas de ver Anatomía de un suicidio. Voy, creo que el domingo, porque no podía llegar directo al estreno, pero voy a estar ahí el domingo. Dios santo. Pero quiero que me cuentes, tengo un poquito entendido de qué va al final. Es una historia, Ujú. creo, de tres generaciones y un poquito un cierto trauma generacional, pero quisiera saber cómo lo relatas tú y quién eres tú de estas tres mujeres. Ok, esta obra habla como como dices, tres mujeres, tres generaciones de mujeres que con su sensibilidad, sus herramientas, lo que les deja en ese momento el entorno, están tratando de vivir la vida más plena posible y tienen un alrededor que no se los permite, ¿no? Y entonces vas descubriendo estas tres mujeres que tienen la misma edad, ¿no? Al mismo tiempo, y Sí. que son tres generaciones, y cómo los dolores, los silencios, las cosas no alcanzadas permean la vida de la siguiente generación, sin un afán determinista de decir no tenemos manera de elegir, ¿no? pero, pero, pero sí hablar de que somos esas decisiones que han tomado los que están atrás de nosotros. Ok, Y un poquito estamos, como somos lo que otros fueron. somos lo que otros fueron y lo que otros quisieron ser y lo que les dolió a otros y los que no dijeron los otros, ¿no? Claro, Pensando en eso de lo que estamos permeados, que a veces no somos conscientes y que elegimos sin ser conscientes de ellos, ¿no? En la vida. Entonces, que la única manera de romper con esos patrones es hacernos conscientes, pero qué poco sabemos de atrás. Sabemos que tal vez yo tengo los ojos de cierto color o de cierta forma porque mis abuelos lo tenían, pero realmente sabemos quiénes eran, qué personas eran, qué les dolió, qué perdieron, qué anhelaban. Y entonces un poco de eso habla la vida de estas tres mujeres y cómo se van relacionando con eso que tienen y con esos dolores que creo que además todos nos podemos relacionar porque todos somos hijos de alguien, seamos claro. papás o no, todos somos hijos de alguien y todos traemos una carga que de repente dices, ¿por qué hago este gesto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué siento esto? Y nunca me he preguntado de dónde viene o si viene de mí, ¿no? Claro, y la Entonces, responsabilidad que tiene cada quien un poquito de romper el ciclo, ¿no? sí, y de encontrar como tu propia voz en este camino del que no te puedes zafar, porque existe y porque además es muy poderoso, ¿no? Y porque además la ciencia se abre a hablar de la epigenética y de como todo este proceso transgeneracional y tenemos que hacer conciencia y poder hablar de estos temas en nuestras familias, pero ¿cuántas familias hay que no, que tienen la huella de un dolor, de un silencio, de una pérdida y que no las hablan, ¿no? Ya no digamos acerca de una enfermedad mental. Claro. Ahora, yo nunca he estado muy involucrado en este tema, pero sé que hay mucha gente que sí, y no sé si la obra de algún modo lo toca, pero el tema de que tiene que ver como con sus constelaciones. No tiene o sea, no tiene que ver directamente, pero sí es, o sea, sí es un tema que habla mucho en la obra, de que estamos conectados y eh, somos aquello, o sea, de tener conciencia, de despertar la conciencia eh, a que tenemos algo atrás y que ese atrás hay que honrarlo y tal, a veces también hay que despedirse de él para vivir una vida más sana, ¿no? Pero sobre Claro, todo preguntarnos. claro. ¿Y quién eres tú en esta obra? Yo soy Caro. La obra pasa en cada obra tiene su tiempo, que son los sesentas, los ochentas para Paula Watson y la época actual para Diana Sedano. Y yo hago a Caro, que es la mujer de los sesentas, que sería la abuela de esta familia, Ok, que es una mujer como de alguna manera visionaria para su época, porque tiene como muchas preguntas internas y como un movimiento interno que no entiende ella por su época, por lo que le sucede, y es a la que más le afecta el entorno, un entorno que no es empático con cómo se siente alguien eh, diferente, ¿no? A lo que se debería de sentir. Una mujer que vive su maternidad completamente diferente en ese momento y que además yo veo a esta mujer como una luchadora, es una mujer que empieza la obra con ella haciendo un intento de suicidio claro. eh, y la vas a ver.
peleándose con ese dolor durante todo el tiempo y lo que era muy importante para mí es que no viéramos una víctima de sí misma o de una enfermedad mental, sino una mujer que está luchando a pesar de eso, ¿no? Y otra vez, con un entorno que no le ayuda, ¿no? Y que también está bueno ver la salud mental, la maternidad, estos temas a través del tiempo y cómo han ido cambiando y cómo algunos siguen sin tener espacio para ser hablados, ¿no? Como los procesos de la maternidad, donde a menos de que digas, ah, qué bendición, como mujer no tienes permiso para decir, no me siento bien con esto que está pasando, estoy pasando un duelo al ser madre, Claro, ¿no? Que es claro. de principio lo menos que se siente, ¿no? Ya no hablamos de depresión postparto, de psicosis postparto, pero es un poco hacer conciencia de que hay muchas cosas de las que no queremos hablar y que es importante hablar. Me parece muy interesante porque justo esta idea de regresar a un tiempo cuando, vaya, si yo lo pienso, en realidad la conciencia de la salud mental es que es muy nueva, o sea, es algo que en realidad lleva poquitos años, tal vez tres, Ujú. tal vez cinco. Entonces, regresar a los 60 es una visión completamente distinta de lo que entendemos como salud mental, ¿no? O sea, porque en ese entonces más bien se hablaba de locura, o hay todo un tiempo, si Sí, regresamos también a ochentas, noventas, donde incluso ir a terapia era para gente loca y lo ocultabas, daba pena. ¿Cómo crees que yo voy a decir que voy a terapia, no? claro. En Entonces, esta misma época, Iván, la gente no dice estoy pasando por un proceso, o sea, rara vez es cuando realmente dice estoy pasando por un proceso de depresión. La gente empieza a tomar pastillas antes de asumir que está pasando por un momento difícil. Y a terapia hay lugares donde todavía es como de, pero, ¿qué te está pasando? ¿Estás loquito? ya está, ¿No? ajá, O sea, sí, sí, hoy sí. en día es una locura. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de las heridas, de una pérdida, de un abuso, de un trauma en nuestras familias, si no somos capaces ni de entender nosotros mismos que la salud mental es algo que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? O sea, estar en un momento de inestabilidad mental es un momento que nos puede pasar a cualquiera y que además la terapia debería ser canasta básica, pero Exacto, no estamos ahí todavía, ¿no? exacto. Ahora, esta obra creo que de las primeras cosas que llaman muchísimo la atención es que tiene un elencazo, ¿no? Sí. Pero justo un poquito la idea de que están viviendo en tres tiempos separados, ¿qué tanto te ha permitido trabajar y colaborar con Paula, con Diana Sedano? Mira, yo siempre digo, me siento muy honrada porque esta es la realeza del teatro para mí. Sí es. ¿No? Yo los veo y digo, esta gente que vi hace tantos años en el teatro y yo decía, ay, quiero ser como ellos y que me encanta su trabajo y que el compromiso que tienen además con el teatro de este país. Así que me siento muy, muy honrada por principio de ser parte de esto, ¿no? Eh, es una obra que si no entras a la idea de que es coral completamente, o sea, es una sinfonía. Si cualquiera no le entra tanto al ritmo como al texto de la obra, que uno diría, que el texto es lo primero, ¿no? Aprenderte Claro. el texto es lo básico, pero es una obra tan compleja para eso, porque las tres obras están mezcladas. Entonces, no es como de, bueno, yo ahorita cuento mi historia y después tú cuentas la tuya. Estamos todos contando, pues estamos contando un sentir que en las tres generaciones está latente todo el tiempo. Entonces, es una sinfonía y todo el tiempo tenemos que estar, más allá de lo que pasa a veces con los actores que estamos como planeando lo nuestro, hay que estar en presente y estar en lo de los otros, más que estar en lo tuyo. Entonces ha sido increíble poder descubrir a este elenco a partir de eso, de que es un trabajo en equipo completamente y de que donde uno se caiga, nos caemos todos, ¿no? Porque de verdad, no hay manera de seguir contando la historia donde uno se equivoque. Entonces, pues me siento muy honrada y siento que ha sido un proceso enorme de crecimiento. Eh, con Pablo y con Diana o sea, no comparto historia, digamos, pero sí, pero estamos ligadas durante todo el montaje. Eh, y ha sido padrísimo descubrirlas tan generosas y tan, eh, y
tan creativas y tan poderosas en escena, así que me siento muy, muy honrada de ser parte de este elenco. Y sí, sí, creo que es una sinfonía, ¿no? Que la verdad es un animal salvaje al que hemos tratado de domar y esperemos que cada función lo hagamos. Me recuerda un poquito ahorita que dices sinfonía a la última vez que Cristian Magaloni estuvo en el Helénico, o de las últimas, fue precisamente con Indecente, que creo que tiene Decente. eso, que es una sinfonía. Y un poquito entonces es regresar con Cristian al Helénico. ¿Cómo ha sido trabajar con él y cuál era tu visión de él antes de trabajar con él? Pues como un actor al que admiraba muchísimo y hace 2 años en esta búsqueda siempre como de estar, ¿no? Como de tener las herramientas de, como al día, estuve en un taller con él y alguna de las escenas de anatomía de un suicidio eran las que él trabajaba en el taller. Ah, Y wow. entonces cuando la leí, le dije, Cris, si en algún momento montas esto, hazme casting, porfa porque porque me encantaba el lenguaje, lo complejo que tiene el lenguaje como, pues, y el tema, ¿no? Y que estuvieran, o sea, la dificultad de estas tres obras mezcladas pasando al mismo tiempo, porque cuando uno lee el texto, te revienta la cabeza, dices, no, o sea, no tengo idea. O sea, puedes empezar a leer y dices, ¿de qué se trató? O sea, tengo muchas emociones y muchas sensaciones, pero no estoy muy segura de qué se trató o si estoy mezclando ya las historias. Y eso creo que le pasa al espectador también, ¿no? Eh, con la claridad con la que Cristian lo montó, pero con estas sensaciones de cosas que a veces no hace falta entender, sino sentir. Sí, Y ha sido padrísimo el proceso de poder estar con él. Creo que es sensible, creo que es generoso, creo que hizo mucho equipo con cada uno de nosotros y entonces eso es la mejor manera de enseñarle a un grupo de actores a hacer equipo entre ellos, ¿no? Hacer equipo con cada uno de nosotros para crear nuestros personajes y para saber para dónde encontrábamos el lenguaje de esta obra. Y lo que te puedo decir es que ha sido un proceso increíble. O sea, yo lo hablaba con algunos de mis compañeros, decíamos, ahora ya no es nuestra la obra, ¿no? O sea, ahora ya es para el público y todo lo que trabajamos es para ellos, pero el regalo de hacer teatro siento que está en los procesos, en esos meses antes donde no entendías, donde pensabas que no ibas a lograr estrenar, aprenderte ese texto. O sea, en ese proceso donde uno se alimenta de los otros y donde te vuelves mejor simplemente por estar trabajando con nosotros y profundizando en ti. Y ya ha sido un regalo enorme simplemente hacerlo. qué bonito. Siento que tus proyectos teatrales abarcan un abanico, porque por un lado te pienso recientemente en Siete veces a Dios, pero por otro lado en un polo opuesto en El Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges estos proyectos? Porque aparte creo que sí eres muy selectiva con lo que te encontramos en teatro. Entonces, ¿cómo dices es este? Pues estoy esperando ser mejor, o sea, no siento que esté ni siquiera cerca de la actriz que me gustaría ser o de las actrices con las que yo crecí viendo en teatro. Eh, entonces, me parece que donde más miedo me dé entrarle, esos son los que deben ser. Además de que amo el teatro y me parece que es muy importante que la gente vaya a ver el teatro, pero hacer un teatro que conecte con el espectador, porque también el mal teatro hace que la gente no vuelva al teatro. 100%. Entonces, como que para mí es muy importante sumarme a proyectos con gente a la que admire sus carreras y a la que admire como seres humanos también, porque creo que sí, el teatro más que cualquier otra cosa, no la televisión y no, a veces no el cine tampoco, eh, moviliza internamente a los espectadores, ¿no? Yo me acuerdo de las obras que he visto donde algo dentro de mí se movió y conectó con una idea o conectó con una emoción y no me han soltado nunca, ¿no? O sea, pienso en bosques, o sea, como que esas obras que para siempre van a ser algo que moviliza internamente y entonces me gustaría ser parte de eso para alguien, ¿no? Para un espectador, estar siempre en proyectos
que busquen esa movilización y esa conciencia. Y siento que no hay mejor herramienta eh, que el teatro cuando uno en vivo hace vibrar el alma y el estómago de alguien, eso no se olvida, ¿no? Entonces, pues a eso le tiro, a siempre estar rodeada de gente que me impulse a ser, a ser mejor en ese sentido y a unirme a ese tipo de proyectos. Y creo que un poquito lo que es increíble de tu carrera y para despedirme, has podido trabajar con grandes directores y los directores contemporáneos que actualmente están como en ese lugar donde los consideramos top, ¿no? O sea, que sí, Angélica Rogel, que sí, Cristian Magaloni. Un poco, ¿quién tienes en tu bucket list que dices, "Ah, con esta persona me encantaría algún día"? Actores, directores, Hay actores, me encantaría con Karina Gidi. estaría brutal. La amo, o sea, a Karina le empecé, fui su stalker muchos años, cuando estaba en el primer año estudiando actuación y la fui a ver al CNA, me acuerdo, a una obra que se llamaba Libros para Cocinar y, y la vi y a partir de entonces seguí su carrera como stalker. De verdad, me quedaba al final de la función de teatro y luego ya nos fuimos conociendo y ya se dio cuenta que no la iba a raptar, ni mucho menos. Eh, igual me pasó con Hugo Revillaga, ¿no? Pero Karina me encantaría poderme subir a un escenario con ella, sería uno de mis grandes sueños. Ay, qué bonito. Ok, pues ojalá se logre. Recuerda nada más los datos de Anatomía de un Deseo. ¿Dónde la puede ver la gente? ¿A qué hora? Teatro Helénico, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingo a las 6. Solo 5 semanas. Nos quedan solo 5 semanas, entonces quien no la vio, no la vio. Y otra vez decir, tiene un grupo de creativos y un elenco inmejorable, así que por favor no se los pierdan a ellos encima del escenario en Anatomía de un Suicidio. Pues mucha mierda, Fer, de verdad, y muchas gracias por Muchas platicar gracias. conmigo. Ojalá la disfrutes mucho. Estoy seguro que así será. Muchas gracias.